Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos y muy bienvenidos a la asignatura de Lengua Española para Formación de Profesorado 2. Yo soy el profesor Álvaro Gómez y vamos a empezar la unidad 2 del módulo 3. El módulo 3 titulado Hacia una formación crítica del profesorado. Específicamente, en la unidad 2 vamos a aprender un poco más acerca de los derechos humanos y la construcción de la ciudadanía. ¿Cuáles son, por lo tanto, los temas de esta clase? Vamos a tener una introducción que va a presentar un poco sobre este tema. Luego, a continuación, trataremos de qué son los derechos humanos, la importancia de los derechos humanos y la ciudadanía. Luego, los derechos humanos y la participación ciudadana, educación y conciencia de derechos, desafíos en la construcción de la ciudadanía y, por fin, superando desafíos. Empezamos entonces. ¿Qué son los derechos humanos? Canter, que es un autor que trata de este tema, va a decir que son un conjunto de derechos inherentes a todas las personas, sin distinción de nacionalidad, género, etnia, religión u orientación sexual. Estos derechos son considerados fundamentales y universales y están diseñados para proteger la dignidad, libertad e igualdad de todas las personas. O sea, los derechos humanos son hechos para toda la persona humana. Es decir, que independiente del estado, del país, de la provincia, de la ciudad que esté ubicada esta persona, le está asegurada derechos que son fundamentales, ¿no? Y los principales derechos que están vinculados a la persona humana o a la dignidad de la persona humana es que todos somos iguales, sin distinción de nacionalidad, de género, o sea, hombre, mujeres y las demás referencias al género, binario, no binario, la etnia, la religión, el derecho a tener su credo religioso y su orientación sexual. Son temas claves de los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos son, por lo tanto, un conjunto de derechos y se basa en la idea de que cada individuo tiene un valor intrínseco y merece un trato justo y respetuoso por parte de las autoridades y de la sociedad en general. Estos derechos son reconocidos en leyes y tratados internacionales, así como en constituciones nacionales de muchos países. O sea, la Organización de las Naciones Unidas, por medio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, promueve los derechos humanos bajo la Carta de Declaración de estos Derechos. Leyes internacionales también forman parte de este conjunto de sistemas legales. Además, las propias constituciones de los países, como es el caso brasileño, en que hace mucha referencia a los derechos humanos basados en la Carta de Declaración de los Derechos Humanos, como el derecho a la vida, a la educación, a la seguridad, a la dignidad, al derecho al credo religioso también. Existen diferentes categorías de derechos humanos que incluyen los derechos civiles y políticos. Estos derechos protegen la libertad individual y la participación en el proceso político. Entonces, todos pueden participar del sufragio universal, o sea, votar y ser votado. También en los derechos civiles incluye el derecho a la vida, a la libertad de expresión. Creo que es una representación máxima de nuestra actuación como ciudadanos, la libertad de religión, elegir la religión que quiera, ¿no? Con excepción de aquellos estados y países fundamentalistas que tratan la religión como una política de estados. Y claro que en estos países no es posible hablar de derechos humanos porque hay una violación de estos derechos. También podemos destacar el derecho a un juicio justo. O sea, una persona que va a un juzgado tiene que estar de frente a un juez que sea imparcial. Y derecho a la privacidad como uno de los derechos civiles.
Los derechos económicos, sociales y culturales son otros. Se refieren a condiciones de la vida digna, como el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud y el derecho a un nivel de vida adecuado. Los derechos colectivos abordan cuestiones que afectan a la comunidad. Aquí hablamos de un aspecto colectivo, como el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el derecho a un medio ambiente saludable. Aquí es importante, en Brasil sobre todo, en Latinoamérica de un modo general, porque tenemos la autodeterminación de los pueblos indígenas, que son etnias que ahí están, que no solo merecen, pero tienen el derecho a se autodeterminar a sus tierras, al acceso a la salud, acceso a los bienes comunes a todo ciudadano y toda ciudadana. Los derechos de los grupos vulnerables, que se centran en la protección de grupos históricamente que han sido marginados o discriminados, como las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las minorías étnicas. Y también, más recién, tenemos ahí los grupos que forman parte de la comunidad LGBTQIA+. En Brasil, sobre todo, es un país que más mata personas que forman parte de esta comunidad. Entonces, es una clara violación de los derechos humanos y que nosotros debemos estar en contra de estas prácticas criminales y abusivas. Entonces, los derechos de los grupos vulnerables es para amparar, proteger y defender los derechos de estas personas, que son personas comunes como nosotros. Derechos de solidaridad. Estos derechos promueven la cooperación entre individuos y naciones para lograr un mundo más justo, incluyendo el derecho al desarrollo y el derecho a la paz. Los derechos de solidaridad están vinculados, por ejemplo, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que es la ODS, que es un conjunto de prácticas relacionadas a los derechos humanos para promover el desarrollo sostenible por medio de la paz y por el medio de la comunión entre los pueblos. Y sobre todo para que haya también la preservación del medio ambiente a causa de la deforestación ambiental, a causa del efecto invernadero que tenemos también ahí planteado como un tema y un reto de los derechos humanos. Ojo, los derechos humanos no solo establecen estándares para la relación entre el individuo y el Estado, sino que también fomentan la convivencia pacífica y el respeto mutuo en la sociedad. Su respeto y protección son esenciales para garantizar una sociedad justa, igualitaria y a la vez bastante democrática. Vamos a ver con más detalles entonces. ¿Por qué es importante los derechos humanos? ¿Y por qué es importante estudiar los derechos humanos en una carrera de formación de profesorado? Es importante en la sociedad por diversas razones que son fundamentales. Su reconocimiento, respeto y protección contribuyen a crear un entorno en el que todas las personas puedan vivir con dignidad, igualdad y libertad. Nosotros, profesores y futuros profesores, somos agentes de llevar a nuestros alumnos y alumnos esta dignidad, este conocimiento, el ideal de igualdad y libertad por medio de una práctica educadora democrática. O sea, llevar a nuestros alumnos un ideal de los derechos humanos que es fundamental. La dignidad humana son los derechos que se reconocen y protegen la dignidad inherente a cada individuo, independiente de su origen, género, raza, religión u orientación. Esto garantiza que todas las personas sean tratadas con respeto y consideración. Dignidad humana se refiere a todas las características del individuo y aceptarlas como ellas efectivamente son. Protección contra la opresión. Los derechos humanos actúan como un escudo contra el abuso y la opresión por parte de individuos, grupos y gobiernos. Siempre y cuando un país viola a los derechos humanos, hay una representación de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas para promover algún tipo de penalidad a estos países. Por general, son
son hechos algunos bloqueos económicos de estos países que les impiden de comercializar con otros países. Es una punición para que él pedagógicamente aprenda y sobre todo en el bolsillo, porque afecta desde una perspectiva económica el desarrollo de aquel país. Por lo tanto, hay un colectivo de países bajo el dictamen de la ONU para proteger y garantizar la protección de las personas que son oprimidas, de los pueblos que son oprimidos. Igualdad y no discriminación. Los derechos humanos promueven la igualdad de oportunidades y protegen contra la discriminación todas sus formas. O sea, si el reto principal de los derechos humanos es garantizar la dignidad de la persona humana, la persona no puede ser discriminada por lo que ella es, ya sea por su religión, ya sea por su condición sexual, ya sea por su determinación étnica, ya sea por su región en el globo. Entonces, debemos respetar esta igualdad dentro de la diversidad y no discriminar jamás. La justicia y el Estado de Derecho. Los derechos humanos son fundamentales para un sistema de justicia equitativo y transparente. Aseguren que todos tengan el derecho a un juicio justo y que las leyes sean aplicadas de manera imparcial. O sea, mayoritariamente los países siguen un patrón jurídico muy semejante. Estados Unidos y Brasil, el sistema jurídico es muy semejante, así como es en Europa. O sea, hay grados de recursos en que uno puede plantear su defensa hasta que sea juzgado. Y por si acaso sospeche que un juez esté juzgando de manera equivocada, puede recoger a las otras instancias. Y caso una persona no consiga un juzgado justo en su país, él puede recoger al Tribunal Internacional de la ONU, ¿no? A través de la OEA también, que son la Organización de los Estados Americanos, y después puede subir su proceso hasta la última representación de los derechos humanos de la ONU, que hay un área específica que tratan de estos juzgados. Brasil incluso ya ha sido punido porque no hubo juzgados que sean correctos desde el sentido de la imparcialidad del juez. Libertad y autonomía. Los derechos humanos protegen la libertad individual, incluyendo la libertad de expresión, asociación y religión. O sea, todos pueden expresarse de manera libre, pueden asociarse en comunidades, en sindicatos, pueden disfrutar de su religiosidad por medio de una filiación religiosa. Esto permite que las personas tomen decisiones y vivan sus vidas de acuerdo con sus valores y también con sus creencias. La paz y la estabilidad. El respeto por los derechos humanos contribuye a la paz y la estabilidad, ya que reduce tensiones y conflictos en la sociedad. Las sociedades donde se protegen los derechos humanos tienden a ser más pacíficas y cohesionadas. Los derechos sostenibles son los derechos humanos que están estrechamente relacionados con el desarrollo sostenible. Garantizar derechos como la educación, la salud y el trabajo digno contribuye al crecimiento económico y al bienestar de la sociedad en su conjunto. O sea, el trabajo, el acceso al trabajo también es una parte de los derechos humanos. Y el desarrollo sostenible, es decir, que las personas puedan buscar sus medios de supervivencia mediante el trabajo, mediante ganancias y sueldo mensual que van a tener para que puedan tener una vida digna. Participación ciudadana. Los derechos humanos fomentan la participación activa de las personas en la toma de decisiones en la vida política. Una ciudadanía informada y comprometida es esencial para una democracia saludable. Entonces, es importantísimo cuando tenemos claro qué son los derechos humanos y cuando tenemos claro la participación de los ciudadanos, tenemos un país más justo, un país más organizado, una política participativa donde todos pueden promover sus ideas
discutir y debatirlas. Prevención de abusos de poder. Con los derechos humanos establece límites claros al poder gubernamental y evitan abusos autoritarios. Sirven como contrapeso frente a posibles excesos estatales. Y siempre y cuando un país intenta imponer el régimen dictatorial, las Naciones Unidas, los países desarrollados sobre todo, hacen una presión muy grande para que no haya la implementación de un gobierno que no sea democrático. Promoción de la tolerancia y el respeto mutuo. La difusión de los valores de los derechos humanos fomenta la tolerancia, la comprensión, el respeto entre diferentes culturas, religiones y grupos en una sociedad diversa. Es decir, si yo respeto la dignidad humana, yo estoy promoviendo la tolerancia. O sea, las personas son diametralmente distintas de mí, pero debo garantizarles el respeto y que la persona sea lo que realmente sea, sin necesitar subterfugios para adaptarse a una sociedad. Los derechos humanos y la ciudadanía están estrechamente vinculados, ya que los derechos humanos fomentan la base para la construcción de una ciudadanía activa, consciente y comprometida en una sociedad también a la vez muy democrática. Bueno, los derechos humanos y la ciudadanía. ¿Cuáles son los fundamentos de la ciudadanía? Los derechos humanos establecen los valores y principios fundamentales sobre los cuales se construye la ciudadanía. Reconocen la igualdad, la dignidad y la libertad de todos los individuos, independiente de su origen o estatus social. La ciudadanía, por lo tanto, es el conjunto de valores y principios que están vinculados a los derechos humanos. Ser ciudadano o ciudadana se refiere específicamente a nuestra individualidad en el contexto colectivo de una sociedad. O sea, nuestra participación como ciudadano es comprender los valores de nuestra comunidad, los principios que están ahí y interactuar con ellos, respetando la dignidad, respetando la libertad de las personas, el derecho a la privacidad, por lo tanto, independientemente de su origen o estatus social. Derechos y responsabilidades. Los derechos humanos otorgan a los ciudadanos una serie de derechos fundamentales, como estos que ya he nombrado, como la libertad de expresión, el derecho a la educación y el acceso a la justicia. Junto con los derechos, la ciudadanía también implica responsabilidades, que son nuestros deberes hacia la sociedad y otros ciudadanos. La promoción y el respeto de los derechos humanos son parte de estas responsabilidades. O sea, si yo tengo el derecho a ser respetado, por otra parte es mi deber respetar. Si por una parte yo no puedo sufrir discriminación, por otra parte yo no puedo ser el agente de la discriminación. Por lo tanto, los derechos y las responsabilidades, ellas van de mano juntos para que puedan promover una sociedad más justa y equitativa. La participación ciudadana. Los derechos humanos fomentan la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la vida política. La ciudadanía implica no solo disfrutar los derechos, sino también involucrarse en la formación, en la formulación de políticas y en la promoción de cambios positivos. Cuando tenemos claro nuestra participación ciudadana, estamos tratando, por ejemplo, en nuestra participación en la elaboración de leyes, de políticas públicas, de mejoría de nuestro entorno, de nuestra participación en nuestra comunidad. Y es importantísimo para que podamos mejorar el sistema político, el sistema estatal, el sistema jurídico. Solo con la participación del ciudadano y de la ciudadana que podamos lograr resultados más efectivos. La construcción de identidad también se relaciona a los derechos humanos y la ciudadanía, porque ayudan a construir la identidad de los ciudadanos al garantizar que pueden expresar su cultura, religión y creencias sin discriminación. Esto enriquece la diversidad y el tejido social de una nación. Es decir, que cuando yo tengo el respeto a la dignidad humana, estoy respetando al compañero y la compañera que vive en la comunidad para ser lo que desea ser, desde su cultura,
se sea una cultura que vino desde África, se sea una cultura que vino desde Europa, se sea una cultura indígena. O sea, si nosotros respetamos, las personas van a ser lo que son y enorgullarse de lo que son, sin pensar en los prejuicios, sin pensar en la discriminación como un agente de violación de estos derechos. Límites al poder estatal. Los derechos humanos establecen límites claros al poder del Estado y protegen a los ciudadanos de posibles abusos. Como vemos en algunos países, como en nuestro continente, Venezuela, y otros del régimen que tiene ahí como base de la fundamentalismo religioso en el Oriente Medio, vemos claro que hay una imposición de lo que sea la dignidad humana. Hay un límite claro del abuso entre la democracia y el abuso. Vemos que los ciudadanos de estos países no pueden manifestarse, no pueden a la vez declarar sus opiniones políticas y algunos de ellos incluso no pueden defender sus banderas políticas, religiosas, sus opiniones de todos los aspectos posibles e inimaginables. Entonces los derechos humanos algunas veces consiguen impedir tales abusos. La justicia social, la ciudadanía activa basada en los derechos humanos, impulsa la lucha por la justicia social y la igualdad. Una vez que la Constitución de nuestro país está claro, está presente el derecho a la educación, nosotros ciudadanos y ciudadanas debemos buscar medios para que se ejecute una política que valore el acceso a la educación de todos los niños, todas las niñas, de todos los jóvenes, adultos de nuestro país. O sea, la justicia social se hace mediante la ejecución de los derechos. Derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a una salud pública de calidad, derecho a la educación y varios otros derechos que son fundamentales para que, de hecho, se tenga la justicia social. La educación en derechos. La ciudadanía consciente implica una comprensión profunda de los derechos humanos. La educación en derechos ayuda a empoderar a los ciudadanos para que reconozcan y defiendan sus propios derechos y los demás. Es interesante destacar que en nuestros documentos legales de la educación, como la Ley de Directrices y Bases de la Educación Brasileña, así como otros documentos del Consejo Nacional de Educación, así como la Bases Común Curricular, Base Nacional Común Curricular, establece que la educación es el vehículo del ejercicio de la ciudadanía. Por eso es importante que nuestros alumnos sepan leer. Leer garantiza a este alumno, a esta alumna, a este ciudadano y a esta ciudadana el acceso a sus derechos, sino el acceso, al menos la comprensión de ellos. Por eso es muy importante nosotros, profesores y profesoras, futuros profesores y futuras profesoras, tratar de los derechos humanos en sala de clase, tratar de la dignidad de la persona humana para que podamos formar ciudadanos conscientes de sus derechos y de sus responsabilidades también. Por eso es un tema clave que debe ser llevado con mucha técnica, con mucho estudio a la sala de clase, porque no es un tema sencillo, es un tema que se relaciona con la vida, se relaciona con los derechos sociales, se relaciona con los derechos civiles también a la vez. Participación en la construcción de políticas. Los ciudadanos comprometidos pueden influir en la formación de políticas públicas que reflejen los valores de los derechos humanos, promoviendo un entorno más equitativo y justo. Cuando la ciudadanía se junta en comunidad, puede llevar hasta el Congreso Nacional propuestas de leyes. Por ejemplo, ya tenemos algunas de ellas, como por ejemplo la Ley de Crímenes Cibernéticos, que nació de la violación de fotografías de una artista brasileña, conocida hoy como Ley Carolina Dickmann, en que varias personas, por medio de la movilización social y de los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad,
lograron aprobar una ley nacional sobre crímenes cibernéticos relacionados con la violación de la privacidad íntima de las personas. Por lo tanto, siempre y cuando la ciudadanía está comprometida con los derechos humanos, conseguimos manifestar nuestras banderas por medio de construcción de políticas públicas y de leyes. Promoción de la tolerancia y el respeto es un tema que ya tratamos y aquí aparece nuevamente porque es un tema importante. Respetar las diferencias, respetar que no todos somos iguales, pero nosotros todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Entonces, la tolerancia y el respeto es aceptar el otro como él realmente lo es. La construcción de una sociedad más justa, siempre y cuando estamos tratando de respeto a la dignidad, estamos tratando de justicia, ¿no? Justicia para los pueblos indígenas, justicia para los trabajadores, para los campesinos, para la gente que vive en situaciones a veces no tanto dignas como nos gustaría que fuera, pero que merecen y son dignas de acceder a estos derechos. En conclusión, los derechos humanos y la ciudadanía están interconectados de manera profunda y significativa, formando un marco ético y legal para la participación activa y la construcción de una sociedad equitativa y respetuosa. El empoderamiento ciudadano es también una perspectiva que está relacionada con los derechos humanos. En el caso de Brasil, por ejemplo, los moradores de comunidades, o como llamamos favelas o chabolas, ellos se reúnen y están empoderándose en el sentido de ocupar espacios, de ocupar la voz, de ocupar la vez. También comunidades de mujeres indígenas en nuestro país, en la región norte, se están asociando para que puedan tener una fuerza. Y este poder que se crea está basado en la perspectiva de los derechos humanos. Sí podemos, sí se puede. Entonces, con esta perspectiva y fundamentalmente basados en los derechos de la Carta de las Declaraciones de los Derechos Humanos, estas personas consiguen promover este empoderamiento hacia los derechos que quieren conquistar. La defensa de los derechos humanos, la participación incluye la defensa y promoción de los derechos humanos. Los ciudadanos pueden alzar la voz contra violaciones de los derechos y abogar por cambios positivos. Un ejemplo claro que hubo una participación de toda la comunidad brasileña fue el asesinato de Marielle Franco, una política brasileña que despertó no solo interés de comunidades brasileñas, sino que también de varios organismos internacionales. Y siempre y cuando los derechos humanos son violados, perdemos todos, porque una vida que se quita, caemos todos. Un niño que deja de estudiar, dejamos todos de aprender. Un profesor que es agredido en sala de clase, somos todos nosotros violentados. Garantizar los derechos humanos es garantizar la vida, es garantizar la paz y la promoción del bienestar de todos. La responsabilidad gubernamental, entonces cuando tenemos nuestra participación ciudadana, nosotros exigimos la responsabilidad del gobierno siguiendo sus pasos, ya sea en el presupuesto del Estado, ya sea con la inversión en políticas públicas y de justicia social. El proceso democrático también, que ahí está claro, la participación nuestra ciudadana en la votación, en el proceso político democrático, votar y ser votado, ejercer nuestra ciudadanía de manera activa y plena. La libertad de expresión es otro tópico. La participación ciudadana implica la libertad de expresar opiniones, críticas y propuestas, lo cual es un derecho fundamental. Siempre aparece como uno de los elementos más importantes frente a todos los derechos que tenemos. Derechos a la información y educación. Es un tema que nosotros profesores sabemos muy bien. Todos debemos tener derecho y acceso a la educación y la información. Es básico, es un elemento y un derecho fundamental básico que lamentablemente son violados. En la pandemia, por ejemplo, tuvimos
casos de que niños y niñas no lograron estudiar porque no tenían un aparato telefónico, un celular, un móvil, no tenía un ordenador, una computadora para que pudiera acceder a la educación. Esto es una clara violación de derechos humanos relacionados con la educación. La participación en la vida pública, o sea, los ciudadanos deben tener igualdad de oportunidades para participar de la vida política y pública sin discriminación. Influencia en las políticas públicas, como ya hemos tratado, o sea, los ciudadanos no solo tienen el derecho, sino que la obligación de opinar, de participar, de formular políticas públicas para la mejoría de los servicios estatales. Derechos humanos y participación ciudadana ainda se involucra a la rendición de cuentas, o sea, que las ciudades, estados y países deben prestar cuentas a la población, cambio social y mejor de condiciones. Los derechos humanos promueven este cambio social. Debemos estar claros que los derechos también impactan la diversidad y el pluralismo de ideas, de concepciones, y una ciudadanía activa y comprometida con la igualdad y la fraternidad entre los pueblos. En resumen, la participación ciudadana es un medio a través del cual los derechos humanos se ejercen, protegen y promueven. Al mismo tiempo, una sociedad basada en el respeto y la protección de los derechos humanos fomenta una ciudadanía activa y consciente que trata para un mundo más justo y equitativo. La educación y la conciencia de los derechos son componentes esenciales para promover una sociedad justa, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Aquí se destacan cómo la educación y la conciencia de los derechos contribuyen a empoderar a las personas y a fortalecer el tejido social. Entonces, la construcción de la ciudadanía puede enfrentar también desafíos, que son estos que voy a apuntar: desigualdad socioeconómica, desconfianza en las instituciones, exclusión y discriminación, falta de acceso a la información, falta de educación en derechos, desafíos tecnológicos, participación política baja, desinterés en asuntos relacionados a la política y, en fin, varios desafíos que ahí están puestos y que debemos tratar de superarlos. Esta clase ha sido tan solo un resumen. Los derechos humanos son muy amplios. Vale la pena buscar un poco más la Carta de la Asamblea General de la ONU que tratan de estos derechos. Buscar un poco más sobre los derechos humanos en la educación o en los sistemas educativos. Y la pedagogía crítica basada en los derechos humanos. Les pido entonces que busquen más conocimientos y puedan acceder un poco más las lecturas de referencias del módulo 3 pensando en los derechos humanos. Por lo tanto, esta ha sido nuestra clase relacionada a los derechos humanos. Les deseo a todos buenos estudios y nos vemos muy pronto. Hasta luego.